Desde San José, Costa Rica y para el mundo entero. Transmite en 92.3 FM. Extra Radio. Una emisora del Grupo Extra. No existe una sola verdad. Hay muchos puntos de vista. Y ellos los exponen todos. En Extra Radio comienza En Contexto. Buenos días. Hola, muy buenos días y bienvenidos a En Contexto, este espacio donde hablamos sobre las noticias y lo que está aconteciendo en el país, con todo esto de las afectaciones por las lluvias que continúan y sigue la alerta en todo el país para que ustedes tengan bastante cautela. También vamos a tener nuestro tema, como es común de todos los días, tener nuestro tema de fondo. Vamos a conversar con un abogado constitucionalista, ya ahorita les vamos a ampliar, pero no sin antes hacerle la invitación para que ustedes nos puedan también escribir a través de nuestra línea de WhatsApp 7003-1234, 7003-1234. Recordarles que este es el canal para que ustedes estén en vía de comunicación con nosotros, para que nos hagan llegar las preguntas que tengan, si quieren ser parte de la entrevista y de las dudas que tengan con el experto que vamos a estar hoy abordando el tema de grabar en vía pública y repercusiones legales que esto pueda tener. Recordarles que vía WhatsApp 7003-1234, también bienvenidos y saludos a los que nos siguen a través de nuestras plataformas digitales, a través de nuestra plataforma de extraradiocr.com, de nuestras redes sociales y también a los que nos siguen por Canal 42. Bienvenidos y bueno, vamos de una vez a esa sección de fondo. Quedarnos en la superficie no basta. Ahora profundicemos el análisis y la discusión de lo importante para encontrar respuestas. Vamos a fondo. El debate sobre el derecho a la imagen y su relación con el uso de las redes sociales ha cobrado una relevancia significativa con el caso reciente que involucra a un policía de tránsito en Costa Rica. Un video en el que un hombre insulta a un oficial se viralizó en las redes sociales, pero surgieron importantes cuestiones legales sobre la grabación y difusión del contenido. Existe un debate interesante que tiene que ver con la libertad de grabar en vía pública y el derecho fundamental a la imagen de las personas. Este tema, como bien les comentábamos, tiene que ver con un recurso de amparo que se había puesto contra la policía de tránsito por un video que circuló en redes sociales de un hombre insultando a un uniformado. Hace unos días, Diario Extra publicó una nota y le consultó al abogado con el que vamos a conversar en unos minutos, don Luis Rodríguez, respecto a las consecuencias legales que puede existir de grabar un video en vía pública y subirlo a las redes sociales. Esto hay un debate sin duda porque se cuestiona tanto el derecho a la imagen como las consecuencias legales que podría tener difundir un video que fue grabado en vía pública. En Costa Rica tenemos que tener claro cuáles pueden ser esas posibles sanciones que se puedan dar y cuáles son las reglas a las que tenemos que ajustarnos, porque si bien está aquí, como lo comentaba y como lo vamos a extender en unos breves minutos, el derecho a la imagen, por lo que las personas, bueno, tiene que haber un consentimiento, esto es importante, y también tenemos que hablar sobre el marco legal que nos rige a nosotros aquí en el país. Es importante, bueno, por ejemplo, ahora también se utilizan, o si pudiésemos ir más allá, el uso de cámaras en espacios privados. Muchas personas utilizan las cámaras de seguridad para sus espacios, en sus casas, como un mecanismo de seguridad, el que una persona ingrese a su propiedad o haya algún peligro. Sin embargo, hay que saber cuándo esto puede tener repercusiones legales, incluso en los espacios públicos, cuando está permitido tener
una cámara que esté grabando a la persona 24/7 en un espacio público, ¿qué medidas tienen que tomarse en consideración para que esto no sea considerado que vaya más allá del marco de derecho de nosotros como país y como personas? Porque si bien es cierto, aquí está en juego también el derecho a la imagen, sin duda un derecho fundamental que tienen las personas, o para ampliar un poco más, el derecho a la imagen implica evitar que otras personas reproduzcan la imagen de una persona sin su consentimiento. También implica impedir la captación y difusión de la imagen de una persona, especialmente si se utilizan medios ocultos, difundir la propia imagen y evitar que terceros lo hagan. El derecho a la imagen es considerado como un derecho fundamental. Y, por ejemplo, en Costa Rica se ha empezado a hablar sobre el derecho a la imagen y la prohibición de publicar fotografías sin el previo consentimiento de la persona. Se cuestiona si la libertad de información ampara captar imágenes de figuras conocidas en lugares públicos sin medir autorización expresa de la persona que esté siendo fotografiada. Por ejemplo, imagínense ustedes estar en la playa tomando el sol, que alguien llegue y capte una imagen para luego publicarla con fines de lucro. Entonces ahí surgen muchas dudas. Dice, ¿qué es información? ¿Esto está bien? Publicar una foto de alguien que no me está dando su consentimiento previamente, pero sin embargo yo lo estoy haciendo y no lo estoy tomando en consideración. Este debate surge y por eso es que nosotros nos preguntamos hasta dónde llega este derecho, hasta dónde puede entrar en conflicto, porque también es cierto que hay otro derecho involucrado, más allá del derecho a la imagen. También está el tema de que se podría vulnerar a la otra persona. Estamos hablando del derecho a la imagen, pero también el derecho a la información, conocido coloquialmente como el derecho de la prensa, a libertad de expresión. Al ser estos dos derechos fundamentales, por ejemplo, la Constitución en nuestro país garantiza a los ciudadanos el cumplimiento de estos derechos o libertades. Además, en ambos casos existen normas jurídicas constitucionales que establecen la existencia. Por ejemplo, en este caso que hablamos, debemos entender qué es el derecho a la propia imagen, al juicio de distintas autoridades o abogados es el más vulnerado en el caso de la publicación de fotografías sin consentimiento. Por ejemplo, la doctrina ha dicho que dentro de los derechos de las personas, a las personas se le encuentra el derecho a reproducir o representar la figura de una persona en forma reconocible, entera, dependencia del objeto material en que se contiene. En Costa Rica, por ejemplo, empieza a florecer distintos enfoques donde pareciese que hubiese una orientación a similar lo que rige para la normativa de los países europeos. Por ejemplo, los actores, los presentadores de televisión, los gerentes de empresas importantes, los periodistas, aquí hablamos de gente que está en el espacio público y que de alguna manera tiene cierta notoriedad en el país. Aquí también, debe cuestionarse cuál es el papel que juegan estas personas, cuál es el papel si ellos no han dado un consentimiento, por ejemplo, pero sí son figuras públicas. Entonces, sí se podría pensar que en este caso hay un poco más de aprobación o permiso para poder tomar imágenes en vía pública. Pero vamos a ampliarles sobre este tema en unos breves minutos. Vamos a hacer de momento un repaso por lo que está sucediendo en el país. Lo que sea que esté pasando, Extra Radio. Es momento de ir más allá de los titulares para explorar a fondo lo que está pasando ahora, en tiempo real.
vamos a hacer un repaso por lo que está pasando en las últimas horas y tiene que ver con las lluvias porque han dejado bastante afectación en todo el país. Tenemos el reporte que han dado las autoridades de la Comisión Nacional de Emergencia, por ejemplo. Tenemos también lo que ha reportado la Cruz Roja Costarricense, que han sido las personas que han estado al mando y trabajando incansablemente para que las personas que han sido afectadas por las inundaciones no tengan problemas, se mantengan en albergues. Recordar que durante toda esta semana ha sido una semana donde hemos tenido efectos de lluvia bastante fuertes en todo el país prácticamente. Hay alerta. En Guanacaste tenemos compañeros que se han desplazado hasta allá y de hecho hoy en la mañana se dio a conocer que el aeropuerto de Liberia cerró, al menos el día de hoy, por las lluvias. El aeropuerto Daniel Oduber de Liberia informó que por razones de seguridad operacional, la Dirección General de Aviación Civil notificó que no habrá operaciones este viernes 15 de noviembre. En total son 36 operaciones internacionales entre vuelos, entrantes y salientes los que se verán afectados. Esto ocurre desde que el pasado 1 de noviembre se dio el banderazo de salida a la temporada alta de turismo. Las intensas lluvias provocadas por las tormentas Rafael y Sara golpean la provincia guanacasteca desde la primera semana de noviembre. Esto se va a mantener por al menos el día de hoy, el cierre del aeropuerto de Liberia. Sin embargo, vamos a estar también muy pendientes de lo que se pueda dar como actualización para estos días. Sin embargo, sí tomar en consideración que para el día de hoy son al menos 36 vuelos que se suspenden por el cierre del aeropuerto de Liberia. Durante las últimas horas también las autoridades han dicho que hay que tenerse bastante informado sobre el avance de las condiciones meteorológicas. Recordar que esto es en el marco de la afectación que estamos teniendo por la tormenta tropical Sara. Las lluvias se han intensificado en Centroamérica, no solamente en Costa Rica, esto también está afectando a Honduras, a Nicaragua. Y las lluvias se han intensificado en el norte de Honduras, específicamente debido al lento desplazamiento de la tormenta tropical Sara, que se formó este jueves en el Caribe, según informaron fuentes oficiales de Tegucigalpa. De acuerdo con lo que informan las autoridades de lo que se va a mantener para los próximos días, las lluvias van a seguir, las precipitaciones, tienen bastante intensidad. Por ejemplo, lo que se está reportando en el país hondureño. También tenemos reporte de afectación en Panamá, en Costa Rica, que bien ya sabemos lo que está sucediendo, cuáles son las zonas o provincias más afectadas. Y por lo tanto mantenerse muy pendientes de la información que den a conocer en las últimas horas todos los cuerpos de emergencia. Por ejemplo, tenemos parte del reporte que dio la Cruz Roja Costarricense, un poco tiene que ver con lo que han atendido en las últimas horas. Tanto tiene que ver no solamente con lluvias, recordar que ellos también se encargan de atender todas otro tipo de emergencias que estén sucediendo en el país. Entonces, en este reporte que da a conocer la Cruz Roja Costarricense y también de la actualización que ha brindado el Ministerio de Obras Públicas sobre las carreteras, es importante tenerlo muy en cuenta. Más adelante vamos a ampliar sobre las noticias y lo que está sucediendo con las lluvias, los pronósticos en todo el país. Ahora vamos a retomar nuestro tema del día de hoy, que tiene que ver con la grabación en vía pública y las repercusiones legales. Quedarnos en la superficie no basta. Ahora profundicemos el análisis y la discusión de lo importante para encontrar respuestas. Vamos a fondo.
El debate sobre el derecho a la imagen y su relación con el uso de las redes sociales ha cobrado una relevancia significativa. En un caso que se dio hace unos días que involucraba a un policía de tránsito en Costa Rica. Un video en el que un hombre insultó a un oficial se viralizó en las redes sociales, pero surgieron importantes cuestiones legales sobre la grabación y difusión del contenido. Existe un debate interesante que tiene que ver con la libertad de grabar en vía pública y el derecho fundamental a la imagen de las personas. Para ampliar sobre este tema nos acompaña vía Zoom don Luis Rodríguez, abogado constitucionalista. Buenos días y bienvenido, don Luis. Hola, muy buenos días a ustedes, espero que estén muy bien y a todas las personas que nos escuchan o nos ven a través de los medios. En efecto, será un placer discutir con ustedes de este importante tema. Gracias. Rita Valverde y Ángelo Sánchez en cabina. Queríamos empezar por aquí. ¿En qué medida el derecho a la imagen de una persona se ve afectado cuando es grabado en un espacio público? ¿Cómo podemos empezar a hacer este debate, a entenderlo? Muy bien, yo pienso que la manera correcta de iniciar el planteamiento o la discusión esta, que sin duda ha cobrado relevancia en los últimos días, es empezar por entender que la Constitución, nuestra Constitución política, efectivamente protege el derecho a la intimidad de todas las personas, ¿verdad? Es decir, el artículo 24 de la Constitución dice, bueno, todas las personas en Costa Rica tienen un derecho fundamental a la intimidad. Y esa parte de la intimidad tiene que ver en muy buena medida con el derecho a la imagen, ¿verdad? El derecho a la imagen como una manifestación de esa intimidad también está un poco desarrollada, no ya en la Constitución en sí misma, sino en la ley, que es concretamente el Código Civil, que nos dice, bueno, todas las personas, para que se desarrollen en su libertad, en su personalidad, tienen un derecho a que su imagen se resguarde. Es la Sala Constitucional la que en muy buena medida ha empezado a establecer cuáles son los requisitos, los alcances y los límites de este derecho fundamental a través de sus múltiples sentencias. Entonces, quizás la manera para iniciar el debate es tener eso presente, ¿verdad? Es un derecho fundamental y como tal tiene un límite, establece un límite para las otras personas y también para el Estado, ¿no? Ahora, como todos los derechos fundamentales, esos derechos tienen algunos límites. Y los límites, obviamente, el límite más importante es la dignidad de todas las personas. Entonces, en ninguna medida, digamos, so pena de garantizar este derecho a la imagen, se puede afectar de ninguna manera la dignidad de otras personas. Y también, como ocurre con mucha frecuencia con otros derechos, también están conectados y relacionados con otros derechos. La libertad de expresión, la libertad de periodismo y en muy buena medida el derecho a que las personas estén autodeterminadas. Entonces yo creo que por allí es donde podríamos iniciar el debate. O sea, si hay un derecho a la intimidad, ¿en qué medida? Y un derecho a la protección de la imagen, ¿en qué medida puedo yo o no grabar a otras personas? ¿Verdad? Obviamente los avances tecnológicos han permitido de que ahora prácticamente todo el mundo porta una cámara en todo momento, ¿no? Entonces, ¿cómo conciliar estos dos ámbitos? Creo que es parte de la discusión que tendríamos el día de hoy. ¿Cómo empezar? Entonces, ¿cómo saber cuáles son esas limitaciones? ¿Cómo podemos guiarnos? Porque efectivamente existe un marco regulatorio, pero es que como usted lo señala, ya se ha vuelto tan normal que andemos un celular y que creamos que por estar en vía pública podemos grabar a quien sea y de la manera en que sea, y no nos hacemos estos debates, ¿cuándo sí o cuándo no? Sí, muy bien. A ver, desafortunadamente en Costa Rica no contamos con una ley de videovigilancia o con una ley de intimidad que desarrolle esas pautas de una manera detallada y clara. Entonces, lo primero que hay que decir es que, digamos, tenemos un vacío, lo que llamamos un vacío normativo, o sea, una falta de una regulación que con detalle, con especificaciones nos diga básicamente cuándo sí y cuándo no, ¿verdad? Entonces, en realidad lo que tenemos son algunas normas un poco dispersas y algunas pautas que ha sentado la Sala Constitucional para poder permitir o para poder entender cuáles son los límites de este derecho, ¿verdad? Entonces, yo lo que les diría, quizás los primeros límites los podemos encontrar en la ley. La ley nos habla, por ejemplo, de que la fotografía y la imagen de las personas, el derecho se ha constituido en muy buena medida por reglas y excepciones. Y en este caso la regla sería que la fotografía y la imagen de una persona no pueden ser difundidas sin su consentimiento. Esa es en principio la regla y esa es la pauta que tenemos que seguirnos. Pero como ocurre con frecuencia, estas reglas tienen varias excepciones que están establecidas en la propia ley, insisto, en el Código Civil. Así, por ejemplo, se dice que cuando una imagen de una persona tiene una
evidente notoriedad pública, esto obviamente por sí mismo no significa nada, sino que eso tendrá que resolverse en cada caso. Y eso es importante cuando se desempeña en funciones públicas, es otra de las excepciones a la regla, es decir, las personas funcionarias tienen que tolerar un mayor grado de exposición al público en función de la naturaleza del cargo que desempeñan. Además de esto, dice que cuando se requieran necesidades policiales o de investigación judicial, otra excepción a la regla de la protección del derecho a la imagen, cuando son hechos de evidente interés público. Aquí la Sala Constitucional nos ha dado una distinción muy importante para saber, insisto, cuándo sí y cuándo no. Por ejemplo, en el caso de... la Sala nos ha dicho, vean, hay una diferencia entre lo que tiene interés público y el interés del público, ¿verdad? El interés del público es la necesidad, digamos, de curiosear, de saber qué es lo que está ocurriendo, ¿verdad? De enterarnos un poco qué es lo que ocurre, y el interés público está más asociado a los valores y a la esencia en una democracia de qué es lo que tenemos como ciudadanos del derecho a saber y el derecho a no saber, ¿verdad? Por ejemplo, la vida íntima de los funcionarios y las funcionarias en Costa Rica, obviamente que están, por supuesto, excluidas de ese choque entre la libertad o el acceso a la información y el derecho a la imagen. Y esta es quizás la que usted me preguntaba, que es la más importante. Otra de las excepciones es a la protección del derecho a la imagen, o mejor dicho, a que no haya necesidad de que se consienta la difusión de la imagen, es cuando los hechos tengan lugares o ocurran en lugares públicos, ¿verdad? Don Luis, esto fue un poco, digamos... Sí, por favor. Gracias, muy amable, buenos días. Me voy a volver un poquitito nada más para tener claro una parte de lo que usted nos está informando, sobre todo por ese vacío normativo y el uso que se le vaya a dar a la imagen, a la fotografía de las personas, que usted dice que tiene que ser pleno consentimiento de las personas para hacerlas públicas. Entonces, todo esto depende del manejo que se le dé a las grabaciones, si es que es una grabación o es una imagen, de parte de las autoridades de un elemento, grabado como sucedió en el caso que nos explicaba Rita al inicio, de la cámara de seguridad de un oficial. Más bien pasa por el hecho de que eso se hizo público aparentemente sin el consentimiento de la persona que fue grabada. Entonces es el manejo que las autoridades le den a ese recurso tecnológico. Así es, correcto. En efecto, en este caso concreto, lo que la Sala Constitucional reprochó no fue que el ciudadano hubiese sido grabado, sino que lo que la Sala Constitucional reprochó fue que ese video se difundió. Solo estaba en custodia de ese policía y de la Dirección de Tránsito. Entonces, si solo estaba en custodia de la Dirección de Tránsito, no existe una justificación para que el video haya terminado siendo viral en redes sociales. Entonces, lo que la sala reprocha no es que se haya grabado al administrado, ¿verdad? Porque en efecto eso es en el marco de las actividades policiales, que constituye una excepción a la regla, sino que ese video se haya difundido, ¿verdad? No encontró la sala una justificación para que el video se hubiera difundido, y con eso dio por violentada el derecho a la imagen del ciudadano, ¿verdad? Aunque se haya dado en el marco de una investigación policial, o bueno, en este caso de tránsito. Es decir, evidentemente los insultos a las personas funcionarias no son de recibo, pero no por eso ello amerita violentar otros derechos fundamentales de las personas. Además, recuerden que esto hay que plantearlo en términos de escenarios. Una cosa es cuando un ciudadano privado graba a otro ciudadano privado. Otro supuesto es cuando un funcionario o una funcionaria graba a un ciudadano particular, ¿verdad? Son dos escenarios distintos porque entre los dos ciudadanos hay una relación más o menos horizontal, mientras que cuando es una persona funcionaria, un policía, un funcionario de cualquier naturaleza, respecto al ciudadano, evidentemente ostenta una posición de poder. Y en ese caso, entonces, si yo como ciudadano grabo a alguien y lo publico en mis redes sociales, no sé, por un accidente, por un altercado, yo voy pasando por la calle y me topo dos personas peleando y lo grabo y lo subo a redes sociales, ¿eso tiene alguna consecuencia? Eso en principio, vamos a ver, como los hechos ocurren en un espacio público, en la vía pública, la ley sí permite que se graben hechos ocurridos en vías públicas, pero eso no significa tampoco, digamos, un cheque en blanco o un visto bueno general para que siempre se grabe cualquier hecho que ocurra en vía pública. Si lo que se está grabando violenta de alguna manera la dignidad de las personas,
Y estamos hablando entre particulares. En este ejemplo que usted nos da, estamos hablando de que aquí no hay ninguna persona funcionaria, sino ciudadanos que se graban a otros ciudadanos. En efecto, la regla es: usted puede grabar lo que ocurre en vía pública. La excepción, y eso que usted está grabando de alguna manera violenta la dignidad de las otras personas, y esas personas no han dado su consentimiento, el consejo en ese caso es mejor abstenerse, ¿verdad? Mejor abstenerse. ¿Qué es lo que ocurre de nuevo? Serán solo esas 2 personas que fueron grabadas las que puedan ir a reclamar algo. Entonces, en ocasiones se graban todos los días, se graban videos, todos los días salen personas grabadas en videos, y evidentemente no va a existir tampoco constantes demandas o denuncias para que esas grabaciones no sean difundidas, ¿verdad? Pero lo cierto del caso es que sí existe la posibilidad de que 2 personas que se vean involucradas en un altercado y estén siendo grabadas por un tercero se molesten e incluso acudan a instancias judiciales para demandar que ese video que se subió a redes sociales sin su consentimiento sea bajado de las redes de alguna manera, dentro de lo que cabe, porque ya sabemos que cuando algo se hace viral y es difícil de detener, ¿verdad? Pero en efecto, no sé si con eso le contesto, claro. Pero sí es importante que lo tengamos claro, ¿verdad? Es decir, el límite es un límite muy intuitivo, incluso rebasa lo jurídico. Es una cuestión de respeto a la dignidad de las personas. Claro. Don Luis, 2 minutos, tenemos que ir a una breve pausa comercial, pero antes quería plantearle esta pregunta que nos hacen llegar vía 7003-1234. Nos preguntan oyente: ¿puedo grabar en una iglesia de culto y pasarlo en vivo, o tengo que advertirle a los feligreses que están saliendo al aire? Vamos a ver, entre la libertad religiosa y el derecho a la intimidad hay una relación importante, ¿verdad? En términos generales, grabar a otros particulares en una actividad que tiene que ver con la intimidad, como es la religión, en principio estaría prohibido. Entonces, yo no me expondría a grabar a personas sin su consentimiento en general. Me parece que esa es la pauta general. Si voy a rebasar esa pauta general, es mejor informar, pedir consentimientos y documentar esos consentimientos antes de hacerlo, para evitar exponerse a situaciones gravosas. Y documentar quiere decir que cada feligrés me tiene que firmar un papelito que diga: usted me está dando autorización para yo grabar los cultos, lo que quiera que suceda en un recinto, y transmitirlo a través de redes sociales. Es un papel. Puede ser un papel o puede ser a través del mismo video, que la persona diga su nombre, su cédula, y le diga que da el consentimiento para ser grabado corriente. Eso se resguarda, nada más se respalda para efectos de evitar problemas futuros, evidentemente. Pero sin duda es la manera más segura de hacerlo. Ok, bueno, interesante, no sabía que llegaba hasta ese nivel. Yo creo que es que desconocemos. No, porque eso es súper típico y normal en lugares de culto, no importa la religión, que se transmite a través de redes sociales. Incluso, don Luis, con la época de la pandemia, eso más bien fue cuando estalló. Sí, para empezar a transmitir. Ahora, de nuevo, también la pauta es en qué medida las personas son identificables. Si yo estoy tomando una grabación y las personas están de espaldas y no hay ninguna manera de identificar, de individualizar a una persona, allí no existiría ninguna vulneración. Pero si yo estoy grabando a una persona de frente y la puedo individualizar, ahí sí podría haber un problema con el derecho a la imagen. Don Luis, vamos a hacer esta breve pausa comercial. Ya casi conversamos y seguimos conversando sobre este tema, grabar en vía pública y sus repercusiones legales. En Contexto, por Extra Radio. Conversar con personas extraordinarias siempre nos deja una buena lección de vida. Entender su historia y conocer su contexto nos cambia la perspectiva. De lunes a viernes entrevistamos para usted a los protagonistas de las noticias desde las 2 de la tarde. Asiento Extra, solo por Extra Radio. Con las inversiones inmobiliarias de Transcomer, puesto de bolsa de comercio, te convertís en visionario, como Gabriel Gamboa. Conocí Transcomer hace aproximadamente 1 año y medio. Las primeras luces de éxito que vi fue en el orden financiero que estaba teniendo. Las veces que ya he recomendado a otras personas, amigos, familiares incluso, pues también les ha funcionado. Así que por mi experiencia y por la experiencia que han tenido las personas a las que les he recomendado entrar a invertir. Transcomer, puesto de bolsa de comercio, desde 2003 hasta que lo logres. Más info en transcomer.com. ¿Qué es lo que veo? Te veo donando, es lo que veo. Te veo. Doctores con nuevos equipos, a la más bonita. La meta este año alcanzando, viendo bien lo veo pasar. Te veo.
tan mágico como poder ver el presente. Donando Te Veo. Las noticias más importantes del país y del mundo. Con el profesionalismo que usted ya conoce. También se lo contamos en la radio. Extra Noticias, solo por Extra Radio. Para que no te perdas ni un detalle. Extra Radio. En contexto por Extra Radio. Estamos conversando con don Luis Rodríguez, abogado constitucionalista, a partir de un debate que se da sobre o entre la libertad de grabar en vía pública y el derecho fundamental a la imagen de las personas. A partir de un caso que se había dado a conocer en las redes sociales debido a un video que se hizo viral en el que un hombre insulta a un oficial de tránsito. Pero surgen también importantes cuestiones legales que tratamos de poner sobre la mesa sobre la grabación y la difusión de contenido. Antes de ir a la pausa, conversábamos, por ejemplo, en el caso de los actividades de culto, si esto está permitido o no. Ya don Luis nos decía que lo mejor es que haya un consentimiento de las personas que van a ser grabadas. Esto creo que es algo que lo desconocemos por completo. Y no solamente, es que yo creo que las actividades en general, no solamente en culto, nosotros transmitimos en vivo para que justamente las personas tengan o se difunda mejor el contenido. Sin embargo, estas cosas creo que no las estamos tomando en consideración. No está muy claro cuál es ese marco regulatorio. Sí, y con ese tema de las actividades de culto que suelen transmitir por redes sociales y demás, me surge una pregunta, don Luis. ¿A qué se puede exponer una iglesia? Porque vamos a ver, es en el mejor de los casos son sociedades, tienen un apoderado generalísimo, ¿verdad? Pero ¿a qué se expone la sociedad como tal o el apoderado generalísimo si alguno de los asistentes se queja y dice, mire, disculpe, es que yo no di permiso para que saliera mi imagen en ese video? ¿A qué se pueden exponer? Decía, como no hay un marco regulatorio que nos dé todas las respuestas, en realidad este tema es muy de cada caso, ¿verdad? Es decir, en cada caso hay que valorar todos esos aspectos. Yo sé que, por ejemplo, la actividad periodística no es que ustedes cada vez que hacen alguna actividad de esta índole van a estar haciéndose esas preguntas, porque así no funciona. Es decir, la función periodística se puede desempeñar con naturalidad. Frente a los supuestos, que siempre son los menos, donde hay algún reclamo o algún reproche, alguna naturaleza, es evidente que es importante proceder de la manera correcta y obviamente en consideración con los derechos de imagen y los demás derechos fundamentales de las personas. En el caso, por ejemplo, obviamente la Iglesia Católica tiene su propia organización y es distinta, y no son, los sacerdotes en general no pueden considerarse funcionarios de ninguna de las funciones públicas, ¿verdad? En el caso de otros tipos de organizaciones religiosas que a veces están constituidas como asociaciones o como sociedades, tienen la responsabilidad que tendría cualquier otra persona, ¿verdad? Es decir, si una persona, por el hecho de pertenecer o no a una iglesia, no ve disminuido la protección de derechos fundamentales a su imagen. Entonces, una persona considera que su imagen está siendo reproducida y difundida sin su consentimiento, evidentemente puede tomar acciones legales para la defensa de eso. ¿Qué tan efectivos sean esos mecanismos o no? Pues eso será una cuestión de cada caso y de qué tan vulnerados son las circunstancias particulares de cada supuesto y de cada caso. Porque pero en términos generales las personas podrían... Perdón, don Luis, porque hay cada persona que diga es que está vulnerando mis derechos y le toca demostrarlos, ¿no? Correcto, exactamente. Es decir, no basta con decir, vean, es que publicaron una imagen y yo no lo permití, sino que hay que decir, bueno, y se publicó la imagen y se generó alguna consecuencia adicional. Entonces es muy difícil que un tribunal, por la mera difusión de la imagen, dé curso al asunto. A lo sumo va a ordenar que se abstenga la persona de difundir las imágenes, o que si la colocó en una plataforma o una red social, que baje esa publicación o que elimine esa publicación. Pero además, si a raíz de la difusión de esa imagen se generan otros problemas, allí sí podríamos estar frente a un caso mucho más grave, ¿verdad? Entonces, en general, la pauta es respetar los derechos de los demás, no grabar a una persona que no quiere ser grabada, y en caso de que esto ya haya sido
de que ya haya ocurrido, entonces proceder conforme a la asesoría correcta para evitar este tipo de problemas. Don Luis, sabemos que cuando se trata de derechos fundamentales no es tan sencillo. Usted hablaba de la labor que realiza mucho el marco regulatorio que hace la Sala Constitucional para guiar cuando hay un vacío de información o de cómo proceder legalmente con algún tema. En el caso de nuestro país, ¿cómo ve este panorama? ¿Cree que estemos en algún momento avanzando justo a eso, a tener un marco regulatorio más claro, o de momento estamos muy en pañales con lo que podría guiarnos en este sentido de las redes sociales? Yo sí considero que hace falta, que sería muy positivo por un tema de seguridad jurídica y digamos, en general de tranquilidad del desempeño de los ciudadanos, de los periodistas, que existiera una ley de videovigilancia, en resumen, o en general una imagen que regule con mucho más detalle la protección al derecho fundamental a la imagen. ¿Verdad? Frente a ese vacío normativo, es realidad la Sala Constitucional la que afortunadamente ha establecido cuáles son esas pautas que hay que seguir. Pero de nuevo, evidentemente, no todas las personas leen todas las sentencias de la Sala Constitucional, que en todo caso son muchísimas, ¿verdad? Entonces es evidente que quizás una ley podría por lo menos ayudar a paliar esta sensación de incertidumbre, ¿verdad? Y otro aspecto importante también es que vean que todos estos supuestos de los que hemos conversado han sido entre particulares, ¿verdad? Entre ciudadanos. Yo ponía que también estaba el otro supuesto, que era cuando intervenían funcionarios, ¿verdad? Sobre todo o en particular funcionarios policiales. En esto la Sala Constitucional ha sido muy tajante. Cualquier ciudadano puede grabar a cualquier policía en el ejercicio de sus funciones, ya sean policías de cualquier naturaleza y de cualquier cuerpo policial. Hubo un caso, de hecho, interesante en el 2019, cuando en el marco de unas protestas estudiantiles un periodista grabó, digamos, la labor de contención o de represión, véase cómo se vea, de las manifestaciones que se estaban realizando, y el policía fue a agredir a este periodista y a prohibirle que grabara. La Sala Constitucional en ese caso fue muy tajante, no. Todos los ciudadanos en el ejercicio de la participación ciudadana, de la verificación de la legalidad de las conductas de los policías, pueden grabar a los policías. Claro, por esa relación de poder que tienen los policías respecto de los ciudadanos. Entonces, esta es otra dimensión que tiene este derecho a la imagen, o más bien esta es la manifestación de una de las excepciones al consentimiento en la protección de la imagen, que es muy importante que lo tengamos presente. Un policía no puede negarse a ser grabado cuando está desempeñando sus funciones, ¿verdad? Esto puede causar malestar, puede causar incomodidad, pero si el policía está actuando conforme a la ley y la Constitución, no debería de sentirse incómodo de ninguna manera. Pero el policía puede también grabar a los ciudadanos, lo que no puede hacer es difundir ese video. Correcto, es decir, de nuevo, como no hay una pauta general, todo tiene que ver con el caso concreto. En efecto, en el marco de investigaciones policiales, los policías están autorizados por el Código Civil a realizar las grabaciones, que son medios de prueba supuestamente para verificar una actividad delictiva de alguna naturaleza. Es decir, no es una libertad absoluta de que los policías anden grabando ciudadanos. No, porque además eso puede considerarse muy peligroso en una democracia. Claro. Lo que tienen autorización los policías es para, en el marco de una investigación que tiene un objeto determinado, como un medio de prueba justificado por esa investigación, a tomar las evidencias del caso y a incorporarlas a un expediente. Ya sea la investigación de una posible actividad delictiva, ya sea la investigación de un parte, por ejemplo, una sanción administrativa, sí, pero no es una libertad absoluta, de ninguna manera puede entenderse de esa manera, porque la labor policial no consiste en vigilar a los ciudadanos, sino en protegerles, ¿verdad? Entonces, lo que los policías pueden hacer es grabar, siempre y cuando sea como una prueba justificada y delimitada dentro de un proceso de conformidad con lo que establece la Constitución y las leyes, correcto. Don Luis, para concluir, ¿qué ejemplos tenemos fuera de nuestro país? ¿Hay algún país que lo tenga claro? En términos generales, como esto se ha estado enmarcando en las leyes de protección de datos, ¿verdad? O sea, el enfoque que se le ha dado es no tanto ya desde la protección de los derechos, de la personalidad, del Código Civil, sino en términos generales de la protección de los derechos. Esto se denomina así autodeterminación informativa, o en general lo que se conoce más popularmente como protección de datos. En ese sentido, yo sí creo que hay que mirar al marco europeo y al marco de cada uno de los países europeos que han avanzado en muy buena medida en normas mucho más apegadas a la realidad
más acordes también con los avances tecnológicos y también con los derechos fundamentales de todas las personas. O sea, una buena ley que permita regular este tipo de actividades, de grabaciones o en general de videovigilancia, tienen que tener esos 3 pilares: respeto a los derechos fundamentales de todas las personas, soporte o concordancia con los avances tecnológicos, y a partir de esa combinación encontrar una ley que dé seguridad jurídica tanto a las personas funcionarias como a los ciudadanos, en un marco, por supuesto, democrático. Bueno, es una discusión o es algo que todavía está en proceso, por decirlo así. Es una conclusión, o ni siquiera hay una conclusión, hay simplemente ideas que se tienen que sopesar con lo que está pasando y con la realidad de, evidentemente, el avance que han tenido todas las redes sociales hoy en día. Don Luis, le agradecemos mucho. Yo creo que este tema sin duda nos da para muchísimo más, muchas preguntas y dudas que nos surgen. Sin embargo, bueno, quedará pendiente para una próxima sesión ampliarlo si usted nos acompaña también por acá. Muy bien, con todo gusto. Para mí fue un placer compartir con ustedes y quedo al tanto a cualquier otra consulta que tengan. Que tengan muy buen día. Muchas gracias. Don Luis, buen día. Igualmente. Bueno, vamos ahora sí a nuestra sección de recordar, hoy 15 de noviembre. Fechas y hechos que definieron el mundo. Un viaje por los eventos que lo cambiaron todo en un día como hoy. Ahora, recordemos. Recordemos hoy, viernes 15 de noviembre. ¿Qué pasó un 15 de noviembre, por ejemplo, de 1959, de 1956? Bueno, ya les vamos a contar aquí con nuestro invitado especial, Roger Carvajal, en cabina. Yo empiezo contándoles, y este dato me encanta porque de hecho es una de mis novelas favoritas. En 1959, un 15 de noviembre, en Kansas suceden los asesinatos de la familia Clutter, que inspiraron al escritor Truman Capote su libro de no ficción A Sangre Fría. En 1959, este lamentable crimen horrible que sacudió a una familia tranquila en un remoto rincón de Kansas, un asesinato sin motivo aparente que dejó al país en shock. Pero lo que nadie sabía en ese momento era que ese trágico suceso sería la chispa que encendería una de las obras más revolucionarias de la literatura del siglo XX, A Sangre Fría, escrita por Truman Capote. No es solo un relato de un asesinato, es también una combinación que fusiona periodismo de investigación con la narrativa literaria. Esto fue lo que marca el inicio, por así decirlo, del periodismo narrativo, que es lo que conocemos hoy, es hacer un relato que parte de hechos reales, no de ficción, pero que también agarra la estructura de la no ficción. Entonces, es esta obra, A Sangre Fría, de Truman Capote, con este lamentable suceso de 1959, que es el homicidio de una familia, donde se empieza a reflejar este estilo. Es un estilo único de Truman Capote. Y el libro, bueno, fue publicado en 1966. No solo fue un éxito de venta, sino que también marcó el comienzo de la ficción o no ficción literaria. ¿Qué le parece, Roger? Qué curioso. Yo he escuchado el título, pero realmente no lo he buscado, no lo he leído. Pero sí sé que ha tenido mucho impacto a través de los años y bueno, es un reflejo de todo el caso, ¿verdad? Y todo lo que implicó. Sí, de hecho, no solamente hay un libro, porque en 1967 también lo llevaron a la pantalla, un poco de todo inspirado en la vida real, lo que pasó con el caso. De hecho, los dos asesinos que fueron parte, uno de ellos, me parece, porque si no el otro fue que murió un poco antes, fue sentenciado a la horca. Y de hecho la novela narra ese momento. El periodista está ahí, Truman Capote está ahí en el momento en que al sentenciado está en sus últimos minutos. ¿De qué año me dijiste que era la película? La película es de 1967 y sigue siendo una obra bastante influyente. Ok, sí, no la había escuchado, francamente. Yo como amante del cine más bien me parece curioso, ¿verdad? Que no la conozca, pero
Me imagino que sí, la mayoría de las obras literarias que representan algún punto importante dentro de la historia siempre se representan, ¿verdad? Sí. Y bueno, vamos a tener que buscarla, tenemos tarea para el fin de semana. Sí, ya les dejamos ahí una recomendación para, en medio de todas estas lluvias, para que se lean el libro o busquen la película. Bueno, vamos a brincar un poquito hacia atrás de esa década y en 1956 se estrena la película Love Me Tender, que fue el debut cinematográfico de Elvis Presley. Fue la primera de 31 películas que protagonizó en Hollywood y se estrena en el Teatro Paramount en Nueva York, y una figura recortada de Elvis adornaba la entrada del teatro. Ya me imagino a todas las adolescentes y bueno, los adolescentes de la época también, ¿verdad? Bueno, a tal punto que fueron 1,500 los que llegaron. Adolescentes, dice. En ese momento ya serán adultos grandes. Bueno, hablando un poco de Elvis, yo me acuerdo que en algún momento, hablando con mi abuela, ¿verdad? Saludo para doña Flor María Salazar Montero. Yo le decía, ¿usted se acuerda de Elvis? Y ella me decía, ay, sí, claro, me acuerdo de verlo. Y ella toda contenta, ¿verdad? Dice, claro, lástima que murió tan joven. Y bueno, Elvis, que fue bastante importante y bastante relevante, no solo en la música en general, sino también en la industria de películas, ¿verdad? Claro. Que bueno, fue una producción Love Me Tender, de millones de dólares. Y bueno, ¿Esta sí la viste? No, vieras que yo no soy tan fanático de ese cine de esa época, francamente. Seguía más la música, o sigo más la música de Elvis como tal, por todo lo que representa, pero el cine de esa época, específicamente de ese tipo, ¿verdad?, que producía él, en donde básicamente era lo que resaltaba la película, era la figura de Elvis, ¿verdad?, que eso era lo que buscaban, de hecho, al incluirlo. No me gusta tanto, pero sí conozco sí conozco el título. Y me acuerdo que de hecho después en la carrera de Elvis, cuando ya se bajó un poco todo el tema de la parte de producción cinematográfica, ya él se dedicó al puro final a hacer conciertos, que parece curioso, pero aunque la música de Elvis trascendió las fronteras, ¿verdad? Realmente y físicamente él nunca las trascendió, no salió a dar giras a ningún otro lugar del mundo, simplemente se quedó en Estados Unidos y bueno, murió en Las Vegas, ¿verdad? Que ahí era donde al final tenía una imagen bastante complicada, un poco ya más descuidada, por decirlo de alguna manera. Apodado el rey del rock and roll. El rey del rock and roll. Y aquí estoy viendo que su nombre completo era Elvis Aaron Presley. Ajá. Sí, tuvo una fase ahí curiosa también, cuando lo llamaron al ejército y no se quería presentar y lo apresaron, y bueno, fue un montón de cosas que pasaron con él. Bueno, también les contamos que hoy, ¿qué se celebra hoy? Bueno, es el Día Mundial Sin Alcohol. Una fecha importante, si pudiéramos decirlo así, también para no solamente una efeméride de una fecha como tal, sino tiene la finalidad de concientizar a la población acerca de los daños físicos y psicológicos que ocasiona el consumo de alcohol. Vital importancia para fomentar la responsabilidad en el consumo de alcohol, especialmente en los jóvenes. La Organización Mundial de la Salud implementó el Sistema Mundial de Información sobre el Alcohol y la Salud con el objetivo de manejar datos referidos a la intensidad y las características del consumo de bebidas alcohólicas, sus consecuencias sanitarias y sociales, así como la implementación de las políticas pertinentes. Esta semana en particular, Roger, hoy es el Día Mundial Sin Alcohol. Ayer, 14 de noviembre, era el Día de la Diabetes, también una enfermedad. Sí, claro. Y yo creo que lo que podemos ver es que hay que promover salud, estilos de vida saludables, comer saludable. Bueno, aquí nos dicen no excesos de alcohol. Yo creo que pues eso es una utopía de decir no consuman alcohol, pero creo que ahí está el punto. Igualmente lo que pasa con la diabetes, no es consumir o dejar de consumir por completo el azúcar, es tener la regulación y no caer en los excesos. Bueno, y para los que somos hipertensos, y también el consumo de sal, ¿verdad? Hay que cuidarlo un poco. En general hay que balancear la dieta lo mejor posible y no excederse en nada, porque mucho de algo es malo, ¿verdad? Sí. Hay que hacer el consumo responsablemente de cualquier cosa. Bueno, brincamos al año 2001 y ahora sí, con este dato me dieron por donde es, como dicen popularmente, ¿verdad? Porque sale a la venta la primera videoconsola producida por Microsoft, el Xbox. El 15 de noviembre de 2001 específicamente. Hasta le brillan los ojos hablando del Xbox. Tal vez no tanto del Xbox, pero sí de los videojuegos.
Microsoft la lanzó como primera consola de ellos, ¿verdad? Y fue un hito que marcaría el inicio de una nueva era en la industria del entretenimiento digital, con una apuesta muy arriesgada. Esta empresa se unía a las grandes compañías del gaming, que en ese momento eran Sony y Nintendo. Recordemos que para antes de los 90s, 95, todavía reinaba la industria del Nintendo. En 1998 sale a la venta por parte de Sony en diciembre el PlayStation 1. Y bueno, revolucionó en ese momento con los títulos como Crash Bandicoot. ¿En qué año? En 1998. Para la Navidad de 1998 salió la primera versión del PlayStation 1. Un año después saldría el PS1, que es la segunda versión, que es la versión Slim. Y bueno, Microsoft al ver el éxito dijo, no, yo tengo que participar también. No nos podemos quedar atrás. Exactamente. Y bueno, Nintendo también, para la época del Xbox, de este lanzamiento, tenía el GameCube, si no me equivoco. Y bueno, Xbox superó la venta de GameCubes. Y tenía una curiosidad, y es que esta consola incluía la forma o la facilidad de poder jugar en línea, que eso hoy en día es representativo para un montón de juegos, ¿verdad? Sobre todo para los shooters como Fortnite o como Call of Duty o como Apex. Todos este tipo de juegos se basan en la colaboratividad de los internautas y de las personas que juegan, ¿verdad? Y bueno, Xbox en ese momento pues lanzó esta peculiaridad y a partir de ahí empezó a tener un montón de juegos propios que son exclusivos de Xbox, como Halo, que en un principio iba a ser de Mac. De hecho, hoy justamente también se celebra el lanzamiento de este juego famoso que yo realmente... Es una serie. Una serie. Ajá. Bueno, 20 años. Sí, Halo es como lo más representativo de Xbox hasta cierto punto, ¿verdad? Y el personaje principal, que creo que es Master Chief, es también muy representativo dentro de la comunidad gaming y es uno de los cosplays más hechos siempre en las convenciones. Bueno, qué interesante. ¿Vos jugaste Xbox? No, yo era más de Play, sí. A mí me gustaba más el Play, pero me acuerdo que tenía un primo que tenía un Xbox y jugábamos bastante. Bueno, yo también era de PlayStation, la verdad, pero tampoco era tan fan, así como lo describís vos de los videojuegos. También, bueno, ya nos vamos a ir muchísimo atrás. Un 15 de noviembre de 1630, un astrónomo, científico y matemático alemán muere un 15 de noviembre, Johannes Kepler. Johannes Kepler, uno de los más grandes astrónomos y científicos de la historia, murió el 15 de noviembre de 1630 a la edad de 58 años. Su vida y obra dejaron una huella indeleble en la ciencia, especialmente en el campo de la astronomía y las matemáticas, y sus contribuciones fueron esenciales para el desarrollo de la física, la comprensión del universo como la conocemos hoy. Por ejemplo, su trabajo con uno de los astrónomos más renombrados de la época permitió que la recopilación de datos sobre los movimientos planetarios fuera crucial para el posterior trabajo de Kepler. Él, a lo largo de su vida, formuló 3 leyes del movimiento planetario que revolucionaron la comprensión de la órbita de los planetas alrededor del Sol, y estas leyes fueron fundamentales para la posterior formulación de la ley de la gravitación universal de Isaac Newton. Bueno, es la influencia que hay ahí. Ya nos pusimos un poco más científicos, ¿verdad? Pero sin duda toda la contribución que ha tenido al avance de la física y de la ley de la gravitación universal nos ha permitido muchos avances. Es la base de muchas de las partes tecnológicas que hoy se trabajan, ¿verdad? Claro, que a veces no somos conscientes, ¿verdad? Pero mucho de todas estas mentes pensantes y bueno, revolucionarias para sus épocas también, porque no contaban adelantadísimos. Porque no contaban con la mitad de recursos que tenemos hoy en día, ¿verdad? Que eran personas que simplemente se sentaban a ver el vacío y cuestionaban la existencia. ¿Y esto por qué? ¿Y a dónde va esto? ¿Y esto por qué con esto? Y llegan a esas conclusiones que hoy en día son la base de nuestra sociedad y de la parte científica en general. Es que bueno, hoy agarras una compu, te preguntas lo que sea y aquí te da la respuesta. Vos la buscas nada más. Ni siquiera tenés que poner a cuestionar por qué esto, por qué lo otro, pero en ese momento no, o sea, ni siquiera los libros eran tan accesibles como los tenemos ahora. Entonces, y bueno, es básicamente
un hito importante recordar el trabajo de esas personas, ¿verdad? Ahora nos vamos a Egipto. A 1902 específicamente. En el 15 de noviembre se inauguró en el Cairo el Museo Egipcio, que fue también un hito en la preservación y exhibición de la rica herencia cultural de Egipto. Este museo es conocido tradicionalmente como el Museo Egipcio de Antigüedades y se convirtió en uno de los principales centros de investigación y difusión de la civilización egipcia antigua. Bueno, y tiene una gran colección de un montón de historia egipcia, ¿verdad? Pero destaca lo que se logró en el hallazgo de la tumba de Tutankamón, creo que fue en 1922, me parece haberlo leído por algún lado, que fue un faraón bastante representativo y de los más recordados, ¿verdad? Sí, claro, Tutankamón. Bastante recordado porque llegó muy joven al poder, llegó solo con 9 años y duró 10 años, eso que es un periodo muy corto para un faraón, que de hecho se creía que había muerto por un asesinato y realmente fue malaria. Hicieron un estudio recientemente del ADN y se determinó que fue por malaria. Ajá, por bastantes infecciones adquiridas gracias a la malaria, sí. Y un estudio reciente después de millones de años, bueno, miles de años. Sí, se le hizo un estudio al ADN de la momia, que la momia descansa en la tumba, no la pasaron al museo porque el sarcófago era tan frágil que si lo pasaban había peligro de que se desintegrara o se dañara. En el museo hay una sección específica únicamente para Tutankamón. Bueno, qué loco. Es bastante importante. Y viendo aquí un poco de las fotos del museo, bueno, se ve impresionante. O sea, es una estructura. Y aquí entre los datos curiosos que estoy viendo, dice que hay una habitación secreta solo de momias. Ajá. Bueno, de hecho una peculiaridad de la tumba de Tutankamón era que se conocía, bueno, en esa época se creía o se buscaba que los faraones tuvieran espacios muy grandes, ¿verdad? Por eso las tumbas eran bastante grandes, la de Tutankamón era muy pequeña y realmente hay varias teorías del porqué de esto. Una dice que es que los agarró imprevisto la muerte, entonces tuvieron que hacerlo en donde había campo, pero otra dice que es que esa tumba tiene un montón de cámaras ocultas. Wow. Hablando de eso un poco, ¿verdad? Bueno, qué interesante y qué curioso esto que ocurrió un 15 de noviembre, que se abren las puertas, por así decirlo, del museo de Egipcio. Algún día estaremos por allá conociendo el Museo Egipcio y les traeremos los detalles. Esperemos que pronto. Más específicos. Bueno, ojalá pronto. Bueno, muchas gracias, Roger. Vamos a continuar las 11 de la mañana. Vamos a ir a una breve pausa comercial, pero ya regresamos porque tenemos una entrevista que tiene que ver, les vamos a adelantar la primera edición del libro Emma y Dani. Ya casi les contamos de qué trata esto. En Contexto por Extra Radio. Nadie te lo informa mejor. Nadie te lo dice tan directo. Nadie te lo analiza tan a fondo. A nadie le pasan las cosas que me pasan a mí. Te lo contamos como nadie más puede contártelo. De lunes a viernes, desde las 8:30 de la mañana. Tigo Sports Radio por Extra Radio. Con las inversiones inmobiliarias de Transcomer, puesto de bolsa de comercio, te convertís en visionario, como José Luis Beita. Mi nombre es José Luis Beita, soy inversionista de Transcomer. Me apasionan mucho las inversiones. Transcomer me ha ayudado a incrementar mis inversiones financieras, lograr mis metas. Recomiendo Transcomer porque creo que es importante hoy en día la educación financiera, que pueden ayudar a las personas a mejorar su vida financieramente. Transcomer, puesto de bolsa de comercio, desde 2003 hasta que lo logres. Más info en transcomer.com. Veo, ¿qué es lo que veo? Te veo donando, es lo que veo. Te veo. Doctores con nuevos equipos, a la más bonita. La meta este año alcanzando, viendo bien lo veo pasar. El futuro es tan mágico como poder ver el presente. Donando Te Veo. Te invitamos a un viaje informativo lleno de curiosidades, personajes únicos y buen humor. Tecnología, espectáculos, política y mucho más. Tomemos cafecito, contemos historias y riámonos mucho desde las 3 de la tarde de lunes a viernes. Mucho que contar, solo por Extra Radio. Bajo el azul de nuestro cielo y con el optimismo de nuestra gente,
Desde San José, Costa Rica y para el mundo entero. Transmite en 92.3 FM. Extra Radio. Una emisora del Grupo Extra. En contexto por Extra Radio. Quedarnos en la superficie no basta. Ahora profundicemos el análisis y la discusión de lo importante para encontrar respuestas. Vamos a fondo. Hoy vamos a conversar con Kim Elizondo, autora del libro Emma y Dani, y Sofía Arce, ureña, ella es productora del mismo. Este libro, recién lanzado, propone una forma innovadora y divertida de enseñar a leer los más pequeños, integrando valores fundamentales como la empatía, resiliencia y la creatividad. A través de un enfoque lúdico, Emma y Dani busca convertirse en una herramienta educativa, tanto para hogares como para escuelas, facilitando la alfabetización de los niños y niñas de manera progresiva y muy enriquecedora. Le damos la bienvenida a Kim y a Sofía Arce, quienes nos acompañan vía Zoom. Bienvenidas. Muchísimas gracias por recibirnos en el programa. Gracias. Muchas gracias. Podríamos empezar, bueno, contándonos un poco tal vez a Kim, ¿qué inspiró escribir este libro? Y bueno, ¿cuál fue un poco esta idea de llevarlo a cabo? Bueno, junto a Sofi trabajamos juntas en varios proyectos de carácter social. Ya desde antes Sofi me había comentado que le interesaba la literatura para niñez, enfocada específicamente para niñez. Y un día me comentó sobre una idea que había tenido y tenía que ver con el aprendizaje de lectura en la niñez, y un poco también partiendo de la experiencia que tuvimos nuestra generación cuando éramos niños. Que muchos de los libros que teníamos estaban súper bien, tenían un buen método y muy buenas herramientas para avanzar progresivamente en la lectura. Sin embargo, habían cuestiones como roles de género muy establecidos, muy rígidos, ¿verdad? Y a partir de ahí fue como, bueno, ¿por qué no hacer una nueva herramienta, ¿verdad? Más contemporánea, más que se ajuste también a las familias y a la sociedad contemporánea y la diversidad que eso puede incluir, ¿verdad? En cuanto a hobbies, en cuanto a los papeles que cada persona tiene en el hogar, a un papá, no solo una mamá cuidadora, sino también un papá que sea cuidador, un papá que también le gustan las labores del aseo, las labores de la cocina, y una mamá que le encanta la aventura y salir y caminar, ¿verdad? Entonces, desde ahí creo que fue que nos empezó a emocionar la idea. Sofía, si vos querés ampliar también sobre la pregunta. Sí, claro. Realmente nosotros quisimos revolucionar la educación, ¿verdad? Y las narrativas que le estamos enseñando a los niños y las niñas respecto a qué pueden hacer o qué no. Tal vez para los que sí están viéndolo por redes sociales, acá les muestro el libro, ¿verdad? Y quisimos cambiar totalmente eso y poder mostrar un retrato familiar en donde cada persona fuera capaz de ser quien es, con todos sus talentos, con toda la belleza, digamos, que cada uno trae, y al mismo tiempo ser una herramienta educativa que fuera poderosa, ¿verdad? Que respetara también los ritmos de aprendizaje de cada persona de forma individual, y que además nos permitiera tener un tiempo en familia, de compartir, de que sea algo lúdico, de que aprendamos y no nos damos cuenta que estamos aprendiendo, ¿verdad? Que no sea esta experiencia como de siéntese a estudiar porque mañana tiene examen, ¿verdad? Sino de más bien como, ¿qué tal si tenemos un espacio para disfrutar, para aprender,
para ver qué lecciones trae el libro, como usted mismo mencionaba, respecto a resiliencia, a cómo enfrentamos un reto, a cómo nos relacionamos con las demás personas, a cómo nos relacionamos con nosotros mismos, incluso con nuestros cuerpos, ¿verdad? Ahí el tema de las mujeres es muy importante desde pequeñas, qué se nos dice respecto a nuestros cuerpos, ¿verdad? Entonces, en el libro vamos dando todos esos mensajes y al mismo tiempo vamos aprendiendo a leer y a leer desde lo más sencillo, ¿verdad? Los fonemas ma y pa, hasta ya las sílabas más trabadas y finalmente la lectura fluida, ¿verdad? La idea es esa, que los niños y niñas se suelten a leer y que sea una experiencia muy enriquecedora. Me imagino que como libro infantil o dirigido a menores, también es un libro muy ilustrado, o las ilustraciones también juegan un papel muy importante. Ahorita vos estabas enseñando el libro para los que nos siguen a través de redes sociales, pero quisiera ir un poquito más allá y utilizar o transmitirles a los que nos están escuchando esa imagen del libro, qué es lo que pueden encontrar o qué es lo que se van a encontrar cuando abran el libro y vean sus primeras páginas. Es un libro colorido, es muy lleno de texto, por lo contrario, tiene muchas más imágenes. A ver si entre las dos nos pueden contar. Aquí lo vemos. Bueno, es un libro muy, muy ilustrado. De hecho, el trabajo de ilustración es extenso, son 150 páginas y como ven, es completamente ilustrado. Fue un trabajo casi de 3 años realmente. Las ilustraciones las realizó Fabiana Obando, que es una artista costarricense increíble. Algunos capaz la podrán reconocer por otros libros de cuento y pues su propia obra artística. El libro tiene también retos de aprendizaje, retos de lectura, para ir avanzando, ¿verdad? Y acá, por ejemplo, les quería mostrar la imagen que mencionaba Kim. Ay, perdón, me voy a buscar la página. Bueno, acá tal vez podemos ver mucho los paisajes costarricenses, rescatamos las tradiciones. Hay muchos libros que son para aprender a leer, que traen palabras que los niños no comprenden porque son hechos en otros países, ¿verdad? Entonces acá rescatamos también toda esa parte de Costa Rica y la riqueza que tenemos. Y por ejemplo, aquí vemos también un papá ya involucrado en el hogar, un papá cuidador, y una mamá que también pues es activa y que no la encasillamos en el rol de estar en la cocina, ¿verdad? O en las labores del hogar, sino que ella tiene una vida propia y tiene sus intereses, y vemos una mamá que maneja y que también está presente, ¿verdad? ¿Cómo es un poco, bueno, entiendo que recién es que ustedes lo lanzan, el libro, pero un poco cuál es el camino que quisieran que siga para que las personas sepan sobre este libro y empiecen no solamente a empezar a leer y a escribir desde libros tradicionales, sino pensados y actualizados a la realidad, como ustedes bien dicen, a romper un poco con esos roles tan tradicionales que vemos en los libros de aprendizaje? ¿Quién quiere decir vos o voy? Bueno, si querés un poquito cada una. Bueno, yo creo que el libro es una gran experiencia no solo para la niñez contemporánea, sino para también personas adultas que acompañamos ese proceso de aprendizaje y que justamente somos de esas generaciones que no tuvo esta herramienta más abierta en cuanto a roles y en cuanto a tipos de familias, ¿verdad? Entonces, creo que por ahí hay un ejercicio muy interesante como de redescubrir cómo es un proceso de aprendizaje de lectura, pero además también con otros valores asociados a la libertad, a la empatía, al juego también, que creo que es algo
muy importante en el libro, a cada rato lo destacamos, ¿verdad? Como no perder la noción de juego a pesar de que estamos aprendiendo y que estamos estudiando, ¿verdad? Que pueden ser procesos exigentes, pero siempre sentir que es un juego. Entonces yo pienso mucho en eso, en que no solo es una herramienta para nuevas generaciones que están aprendiendo a leer, sino también como un proceso de reflexión para personas adultas, ya sea las personas que están en el hogar acompañando este proceso, o también pedagogas, pedagogos, maestros, personas en escuelas u otras instituciones que quieran embarcarse en esta aventura de aprender a leer, y además con esta nueva herramienta que esperamos que crezca no solo como una herramienta de lectura, sino también de estos otros valores de los cuales hemos querido hablar. Sí, realmente lo vemos que se utiliza tanto en el contexto familiar como también en todas las escuelas del país, y pues ojalá que se vuelva un libro referente. Ya lo hemos empezado a compartir y utilizar en espacios educativos y hemos visto los resultados, entonces estamos muy, muy contentos porque ha sido muy satisfactorio ver una niña que estaba teniendo retos del aprendizaje de la lectura, y con el libro de forma muy, muy rápida y como sin sufrir tanto, porque ella estaba muy frustrada, pudo ya empezar a leer, ¿verdad? Porque las imágenes le apoyaban muchísimo, porque le gustaron, porque ella estaba ahí con su mamá en un espacio como seguro, tranquila. Y lo que le pasaba era que ella lograba leer, pero no entendía el significado. Y con el libro logró ya decirlo, y le preguntábamos qué significa, y ella ya nos podía contar qué era lo que había leído, ¿verdad? Entonces ha sido muy satisfactorio también ver ya los resultados, ¿verdad? Y lo que queremos es eso, llevarlo pues a la mayor cantidad de gente y de escuelas. ¿Dónde se puede conseguir? Ahorita lo estamos vendiendo de forma directa, entonces sería contactarnos por nuestras redes sociales, que son de Editorial Salvaje, o al 83 11 72 16. Ok, lo podemos repetir, el número y la vía de contacto. Sí, sería Editorial Salvaje, 83 11 72 16. Ok. Bueno, ahí tenían el dato, y felicitarlas a ambas, porque yo creo que es una iniciativa que evidentemente impactará en esa formación de niños y niñas que pueden no solamente, como ustedes bien ya lo decían, crecer y aprender no solo de imágenes tradicionales, sino un poco de lo que queremos y vamos avanzando como sociedad, haciéndonos más inclusivos y también viendo a la mujer como un rol más empoderado y activo en la sociedad. Muchísimas gracias. Correcto. Muchísimas gracias a ambas, y reiterar las felicitaciones por este recurso tan importante. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por escuchar. Muchas gracias. Gracias. Era Quimio Elizondo Navarro, autora del libro, Emma y Dani, y Sofía Arce Ureña, productora del mismo, quien nos ampliaban sobre esta primera edición del libro infantil. A las 11:15 vamos a hacer un repaso por lo que está ocurriendo a nivel internacional. La información y voz. Extra Radio. Nos acercamos al corazón de las noticias mundiales para escuchar el latido global. En contexto, por Extra Radio. El gobierno de Honduras declaró este jueves alerta roja en 4 departamentos del Caribe ante la inminente azotea de la tormenta tropical Sara, según informó la presidenta Xiomara Castro y el Ministerio de Gestión de Riesgo. Según el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, Sara produce fuertes lluvias en partes de Honduras y se esperan inundaciones repentinas, deslizamientos de lodo potencialmente catastróficos durante el fin de semana. La tormenta tropical se ubica a unos 120 kilómetros al este del Cabo, gracias a Dios, con vientos sostenidos de 65 kilómetros por hora, y se prevé que Sara permanezca
semiestacionaria frente a la costa caribe hondureña desde este jueves hasta el domingo. En Panamá y en Costa Rica, donde las lluvias han provocado 11 y 2 muertos respectivamente en las últimas 2 semanas, se mantiene la alerta roja ante la previsión de un aumento de las precipitaciones en los próximos 3 días causados por Sara. Así es que Luis, quien nos acompaña también en esta sección, Luis Frer Ibarra, se mantiene no solamente Costa Rica, sino que para arriba tenemos a Nicaragua, tenemos a Honduras también bastante alerta por todo lo que está ocasionando esta tormenta tropical denominada Sara. Hola Rita, y muchas gracias por estar aquí con un poco de noticias internacionales, ¿verdad? Que es lo que estamos tratando de impulsar también para que observemos que en el mundo también suceden cosas que nos afectan a nosotros. En este caso, pues ya estamos muy acostumbrados, lamentablemente, durante los últimos días en nuestro país a las lluvias y a este temporal que nos está golpeando, pero bueno, como dice usted, no es diferente en el resto de, al menos, Centroamérica. Mencionaba usted el caso de Panamá también, importante, donde ya se registran 11 muertos, más de $100 millones en pérdidas por las inundaciones y la afectación y colapso de algunas infraestructuras. En el caso de Honduras, un temporal que se espera se mantenga hasta el fin de semana. Son de 72 horas de alerta que ha mantenido la presidenta o que ha declarado el gobierno hondureño para hacerle frente a todo lo que va a suceder con respecto a lo que ha sido la tormenta Sara y que está transitando en este momento por el Caribe y que bueno, ya ha dado sus afectaciones y que no son ajenas a nosotros en este momento, que ya llevamos una semana, tal vez varios días con estas fuertes lluvias. Sí, y lamentable también, Luis, que en nuestros vecinos panameños se contabilizan 11 personas que han muerto debido a este temporal en los últimos 12 días. Dice, 11 panameños han perdido la vida en esta situación. Más de 1,000 familias han sido afectadas directamente y el número sigue creciendo, según lo dijo Juan Carlos Orillac, ministro de la Presidencia de Panamá. Así es que, Luis, no solo nosotros estamos pasando por estas afectaciones, también nuestros vecinos centroamericanos están pendientes y atendiendo las emergencias respectivas en cada país. Sí, mucha precaución todavía para lo que va a ser el fin de semana, porque hay que recordar que en estos casos, aunque deje de llover, todavía hay que tener algunas precauciones porque los suelos están cargados de agua, los terrenos pueden quedar todavía un poco suaves o se pueden todavía presentar derrumbes, sobre todo en algunas carreteras que ya nosotros tenemos bien identificadas, donde hay que tener una precaución adicional siempre. Tenemos más noticias, Luis, también. Sí, el presidente de China, Xi Jinping, inauguró el jueves de forma virtual el megapuerto de Chancay al norte de Lima, esto en Perú. Es el primer puerto financiado por Pekín en Sudamérica que promete potenciar el intercambio comercial entre ambos mercados. Desde la sede del gobierno peruano, Xi y la presidenta de Perú, Dina Boluarte, siguieron a través de una pantalla gigante la entrada en operaciones de la primera fase de la terminal marítima. Debemos trabajar juntos para construir y gestionar y operar bien el puerto de Chancay, haciendo contribuciones importantes para promover la conectividad entre la región sudamericana y China, destacó el líder chino. De Chancay a Shanghái, reza el lema del flamante puerto ubicado a unos 80 kilómetros de la capital peruana. Su construcción comenzó en el 2021 y contará a principio con 4 atracaderos. El proyecto finalmente prevé 15 muelles con una inversión total de $3.500 millones. Este es un tema importante para los próximos años, porque estamos hablando de la presencia de China en América, que no es que sea malo que esté aquí, sino que en términos de los intereses norteamericanos, ¿verdad? Estadounidenses principalmente, con lo que se viene con un nuevo gobierno de Donald Trump, aquí es donde vamos a tener que ver qué repercusiones pueden tener estos tratados de comercio, esta ayuda en infraestructura, que nosotros también no somos ajenos a esto, el caso de principalmente de nuestro Estadio Nacional, pues hay que ver cómo lo toma Donald Trump, esa presencia
del gigante asiático, que lo ha hecho muy bien, hay que decirlo, en el resto del mundo, como en América, ¿verdad? Ese método que tiene de por medio de infraestructura que dota a otros países, pues tiene su beneficio. Aquí lo va a tener comercialmente, pero políticamente también tiene un papel muy importante. Sí, Luis, yo creo que eso justamente refleja que cada vez hay más interés por parte de China en tener este acercamiento con la región latinoamericana y no deja de ser polémico, ¿verdad? En el contexto también de todo lo que está sucediendo por allá en Estados Unidos, que evidentemente es parte, bueno, de la potencia mundial, pero sabemos que ha tenido con América Latina siempre un papel más protector, si lo pudiéramos decir así, y parte también de lo que abrir este tipo de relaciones es la posición de lo que pueda desencadenar o cómo lo pueda tomar Estados Unidos el que este gigante asiático esté ganando terreno en nuestra región. Esto es lo que llamamos ya un juego, un ajedrez geopolítico. Sí, evidentemente. Y yo creo que esta infraestructura no es para menos. No, es un puerto que va a terminar siendo bastante importante, bastante grande para la región, principalmente en el caso de Perú, que se va a ver beneficiado de primero y después de más otros países suramericanos, no tengo la menor duda que también van a utilizar el puerto. Luis, nos quedamos en el sur de América. Ahora pasamos a un tema en Colombia porque el Congreso de Colombia prohíbe el matrimonio infantil. El Parlamento de Colombia aprobó el miércoles anterior, este miércoles, una ley que prohíbe los matrimonios de menores de 18 años. En uno de los países más laxos de Sudamérica sobre esta clase de uniones. Para entrar en vigencia, la ley debe ser sancionada por el presidente Gustavo Petro, quien durante su paso por el Parlamento rechazó una iniciativa similar. Actualmente, Colombia permite los matrimonios a partir de los 14 años de edad, siempre y cuando haya consentimiento de los padres del menor. En el resto de Sudamérica, la edad mínima para contraer matrimonio oscila entre los 16 y 18 años. Argentina, por ejemplo, autoriza el trámite desde los 14 con el visto bueno de un juez. El año pasado, los notarios celebraron, por ejemplo, 114 matrimonios con menores de edad en Colombia, según las cifras oficiales. Es curioso que a estos tiempos todavía se pueda hablar de que para un matrimonio de 14 años se puede hacer con el consentimiento del padre y la madre. Sí, creo que eso es te iba a comentar, y con las personas que he podido hablar del tema, es lo primero que me dicen, y es lo primero que creo que a todos se nos viene a la cabeza, que en este pleno 2024 este tipo de cosas todavía sucedan en un país como Colombia, y en probablemente muchos países de América y del mundo sucede en regiones tal vez un poco rurales, donde no nos estamos dando cuenta, donde tal vez sigue siendo culturalmente algo normal, que está mal totalmente, porque normalmente son noticias que podemos escuchando tal vez del lado de África, ¿verdad? De algunos pueblos rurales que se mantienen muy alejados de las ciudades más grandes, pero lo que, como dice usted, que totalmente inadecuado, y bien por el Senado colombiano en aprobar esta iniciativa, que también mencionaba ahorita, no es la primera vez que se intenta, y creo que eso también habla un poquito mal. Esperemos que el presidente, pues Gustavo Petro, continúe con el trámite para que termine siendo ya una ley nacional en Colombia. Sí, en este sentido, nada más para concluir, Luis, a mí me gustaría exponer, porque normalmente, bueno, en Costa Rica lo vemos muy normal, sabemos que está sancionado, no está penalizado tener relaciones de cualquier tipo con menores de edad. Sin embargo, vemos que pues no en todos los países es así de contundente, podríamos verlo, pero bueno, es en buena hora. Ojalá que esta aprobación o esta iniciativa siga avanzando, porque evidentemente esto pues no es parte de una práctica ética. Ahora, ¿a dónde nos vamos? Vamos a Sri Lanka. Tal vez no estamos acostumbrados a estar escuchando noticias de Sri Lanka, pero bueno, tuvieron... ¿Qué pasa por esos lados del mundo? Tuvieron elecciones, hace no mucho tuvieron elecciones presidenciales y bueno, el partido del nuevo presidente, el izquierdista Anura Kumara Dissanayake,
adelantó estas elecciones parlamentarias porque cuando llegó a la presidencia pues se dio cuenta de que su partido tenía un escaso poder en el parlamento, pues solo contaba con 3 escaños, entonces decidió adelantar las elecciones que se realizaron el día de ayer y consiguió una amplia victoria en estas legislativas. Este nuevo presidente tiene 55 años y pues tuvo un éxito con su partido porque logró 159 escaños de los casi 200, un poquito más de 200 que hay, y ahora lo que va a poder lograr con esto es adelantar su plan de gobierno. En Sri Lanka está sucediendo algo que no es ajeno al resto del mundo, y es que fue un candidato no tradicional de la política de este país que vino a irrumpir, como está pasando en otros lugares del mundo. Y pues bueno, ahora resulta que tendrá un buen grupo de diputados para ayudar a adelantar su plan de gobierno. Sri Lanka, que viene también de un proceso económico muy difícil, del cual ha estado saliendo bastante bien desde el 2022. Ha estado ahí trabajando con el Fondo Monetario Internacional para nivelar esa crisis económica que ha tenido, y pues bueno, ahora va a contar con una buena fracción en el Parlamento y pues llevar adelante su gobierno, sus proyectos, y esperemos que pues sea en beneficio de todo este país, de este pueblo de Sri Lanka. Sí, sin duda eso. Creo que no estamos tan acostumbrados a escuchar noticias o lo que acontece allá tanto en el sur de Asia. Pero bueno, vamos a mantenernos tal vez no en el sur asiático, sino hacia el occidente, porque está sucediendo ahorita, se está llevando a cabo la COP29, Luis, este acontecimiento tan importante, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Este año se lleva a cabo en Bakú del 11 de noviembre anterior hasta el próximo 22 de noviembre. La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático se celebra todos los años y son el único foro multilateral de toma de decisiones sobre cambio climático que reúne a casi todos los países del mundo. En pocas palabras, la COP, como se le conoce, es donde el mundo se reúne para acordar las medidas necesarias para hacer frente a la crisis climática, como limitar el aumento de la temperatura global a menos de 1.5 grados centígrados, ayudar a las comunidades vulnerables a adaptarse a los efectos del cambio climático y lograr emisiones netas cero para el 2050. Lo que tenemos en estos días que ha transcurrido de la participación de nuestro ministro de Ambiente, Franz Stackenbach, allá en Azerbaiyán, es, por ejemplo, la firma oficial del memorando de entendimiento entre el Ministerio de Protección Ambiental del Estado de Israel y el Ministerio de Ambiente y Energía de Costa Rica sobre cooperación en materia de protección ambiental. ¿Qué tiene que ver o en qué beneficia este entendimiento, este memorando que ellos firmaron? Bueno, una forma de intercambiar, por ejemplo, información. Adicionalmente, también cooperación entre ambas naciones con la organización de capacitaciones técnicas, seminarios, talleres o visitas de estudio en el país de cada participante sobre temas de interés mutuo. Luis, entonces nos vamos a mantener también muy al tanto, ¿verdad?, de los acuerdos que puedan surgir de esta COP allá que se está realizando en Azerbaiyán, porque como bien lo decíamos, es casi que el único foro multilateral donde tenemos a tantos países opinando o buscando soluciones y llegando a acuerdos de un tema crucial como el cambio climático. Ya antes de irnos a nuestra corte comercial, para finalizar con este tema que es un poco irónico, el presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliyev, defendió el uso de combustibles fósiles, ¿verdad? En la cumbre que trata el cambio climático es un poco difícil, ¿verdad?, que tantos países se pongan de acuerdo, y bueno, ahí a pesar de que para eso se reunieron, hay diferencias también. Bueno, no, esa es una diferencia, pero abismal. Sí. Sí, bueno.
Muchas gracias, Luis, por ayudarnos a hacer este reporte de lo que está sucediendo a nivel internacional. Ahora, después de esta breve pausa comercial, vamos a hacer actualización de lo que está sucediendo, pero en nuestro país. Lo que pasa afuera también nos importa. Latido Global, por Extra Radio. En Contexto, por Extra Radio.